En la Sierra de Veracruz, bajo la tormenta interminable de 1994, la finca Santa Clara dejó de ser un hogar para convertirse en un campo de batalla oculto por la niebla. Aquella noche, mi abuelo no cometió el error de llamar a la policía. Bajó al sótano prohibido y liberó a las cosas que había criado en la oscuridad absoluta para cazar lo incazable. Lo que ocurrió en ese patio fue una carnicería tan brutal que la familia decidió borrar cualquier registro oficial antes del amanecer. Aún puedo sentir el olor a hierro oxidado, pólvora y carne quemada impregnado en las paredes. Todos temían a lo que bajaba del bosque, pero nadie imaginó el horror que nosotros guardábamos bajo nuestros propios pies. Santiago observa el horizonte grisáceo desde el ventanal de la vieja casona, mientras sus dedos trazan con nerviosismo los bordes desgastados de los diarios de piel que acaban de pasar a sus manos tras el funeral. A sus 42 años, el hombre no luce como un heredero afortunado, sino como un sobreviviente de una guerra privada que nadie más conoce, cargando un cansancio crónico que se manifiesta en las profundas ojeras y en el temblor casi imperceptible de su mano derecha. El silencio de 1900. La finca en Veracruz no le ofrece paz. Al contrario, amplifica el zumbido constante de los recuerdos que intentó enterrar bajo décadas de negación y distancia física de este lugar maldito. La atmósfera en la habitación es pesada, impregnada con el olor a papel viejo y humedad, recordándole que el pasado en estas tierras no se evapora, simplemente se estanca como el agua podrida. Antes de continuar, suscríbete y cuéntanos desde qué parte de México o del mundo estás viendo esto. La finca Santa Clara en aquel lejano 1994 funcionaba como un ecosistema aislado del resto de la civilización, una fortaleza colonial incrustada en las montañas donde la modernidad moría antes de llegar a la entrada principal. No existían líneas telefónicas que conectaran con el exterior. La electricidad parpadeaba con la inconstancia de una vela al viento y los caminos de acceso eran trampas de lodo que disuadían a cualquier visitante casual o autoridad curiosa. El aislamiento geográfico fomentaba una sensación de claustrofobia a cielo abierto, donde las nubes bajas parecían descender para asfixiar los árboles y ocultar los secretos que la tierra absorbía vorazmente. Para un niño atrapado en ese entorno, el mundo terminaba en la linde del bosque, y todo lo que existía más allá de la niebla perpetua se sentía como una fantasía inalcanzable, una realidad ajena que no tocaba el dominio absoluto de su abuelo. Don Eladio no encarnaba la figura del abuelo bondadoso que cuenta historias junto a la chimenea. Era un monarca feudal, un hombre tallado en la misma roca dura de la sierra, cuya presencia llenaba las habitaciones con una tensión eléctrica y autoritaria. Caminaba por los pasillos de losa fría con el paso firme de un general pasando revista, siempre vestido con ropa de trabajo impecable y un cinturón de cuero ancho donde descansaba, no por adorno sino por hábito, una funda de pistola. Su moralidad era antigua, anterior a las leyes escritas, basada en la premisa de que la propiedad y la sangre se defienden con hierro y fuego si es necesario. Santiago aprendió a leer los silencios de don Eladio mejor que cualquier libro escolar, entendiendo que una mirada sostenida o un ceño fruncido eran advertencias de tormentas inminentes que podían desatarse sin previo aviso sobre cualquiera. La rutina diaria en la hacienda se regía por una disciplina casi castrense, donde cada amanecer traía consigo una lista de tareas ineludibles y un protocolo de comportamiento que no admitía desviaciones ni quejas infantiles. Los desayunos transcurrían en un silencio sepulcral, roto únicamente por el choque de los cubiertos de plata contra la porcelana y el sonido del café siendo sorbido con prisa metódica. No había lugar para la risa espontánea o el juego despreocupado. El ambiente exigía una madurez prematura, obligando a Santiago a reprimir sus impulsos naturales y a convertirse en un observador pasivo de la maquinaria rígida que mantenía la finca en funcionamiento. Esta estructura opresiva no solo moldeaba el carácter, sino que erosionaba lentamente la capacidad de sentir alegría, sustituyéndola por una vigilancia constante y una ansiedad sutil que se instalaba en el estómago. La arquitectura de la casa grande reforzaba la sensación de estar viviendo dentro de una prisión de lujo, con muros de piedra de 1 metro de espesor, diseñados para resistir asedios y ventanas protegidas por rejas de hierro forjado que parecían costillas negras contra el cielo. Cada puerta era de madera maciza, pesada y difícil de mover, con cerrojos
cerrojos que chasqueaban como disparos al cerrarse cada noche, sellando a los habitantes en un encierro voluntario. Los pasillos largos y oscuros estaban decorados con retratos de antepasados que compartían la misma mirada severa de don Eladio, vigilantes eternos que parecían juzgar cualquier signo de debilidad. No se sentía como un hogar, sino como un búnker estratégico posicionado para vigilar el valle, una construcción defensiva que sugería sin palabras que el peligro real no estaba adentro, sino acechando en la espesura exterior. Fuera de los muros fortificados, los trabajadores de la finca se movían con la cautela de quienes saben que pisan suelo sagrado o maldito, intercambiando miradas furtivas y susurros que cesaban abruptamente cuando el patrón aparecía. En las barracas y fogatas nocturnas, lejos del oído de don Eladio, se hablaba de brujas, de nahuales y de cosas que bajaban del monte cuando la luna se ocultaba. Mitos que formaban el tejido de su realidad cotidiana. El abuelo despreciaba estas supersticiones con una mueca de asco, tildándolas de ignorancia campesina, pero Santiago notaba cómo sus ojos escaneaban la línea de árboles con una seriedad que contradecía su escepticismo verbal. Había una tensión palpable entre la lógica fría del terrateniente y el miedo ancestral de sus empleados, un equilibrio precario mantenido apenas por la fuerza de voluntad de un solo hombre. La seguridad visible de la propiedad recaía sobre una manada de pastores alemanes, animales nobles y bien entrenados que patrullaban el perímetro de la cerca con una lealtad indiscutible hacia su dueño. Estos canes no eran mascotas, eran herramientas de trabajo, seleccionados por su inteligencia y capacidad para alertar sobre cualquier intruso humano o animal que osara acercarse a los límites marcados. Sus ladridos nocturnos servían como la banda sonora habitual de la finca, un sistema de alarma orgánico que permitía a la familia dormir con una falsa sensación de protección. Santiago solía observarlos desde lejos, admirando su disciplina y fuerza, sin saber entonces que aquellos formidables guardianes eran apenas la primera línea de defensa, sacrificable y ligera, ante amenazas que requerían una brutalidad mucho mayor para ser contenidas. Sin embargo, el verdadero secreto de la defensa de don Eladio yacía bajo tierra, en un sótano húmedo y prohibido al que se accedía por una puerta reforzada detrás de la despensa, siempre cerrada con 3 llaves distintas. De las profundidades de ese lugar subía a veces un olor acre, una mezcla nauseabunda de carne cruda, orina concentrada y un almizcle bestial que hacía que los pastores alemanes del exterior gimieran y se alejaran con el rabo entre las patas. Allí abajo residían las bestas, criaturas que Santiago nunca había visto, pero que poblaban sus pesadillas. Caes de presa canario y mastines, criados en la oscuridad total. Eran monstruos fabricados por la mano del hombre, alimentados para matar y privados de cualquier contacto afectivo. Una fuerza de choque que el abuelo mantenía en reserva para un día de juicio final que parecía inevitable. Santiago, en su soledad de hijo único sin amigos cercanos, desarrolló el hábito de observar el mundo a través de las frestas de las persianas de madera de su habitación en el segundo piso, convirtiéndose en un espía de su propia familia. Desde su atalaya privilegiada, veía los movimientos de los peones, la llegada de los suministros y sobre todo los rituales nocturnos de su abuelo, revisando cerrojos y mirando hacia la oscuridad del bosque. Esta posición de voyeur le otorgaba una perspectiva fragmentada pero intensa de la realidad, llenando los huecos de información con una imaginación alimentada por el miedo y el aislamiento. Se sentía seguro detrás del cristal, creyendo ingenuamente que ser testigo lo eximía de ser partícipe, sin comprender que ver el horror es el primer paso para ser consumido por él. Octubre de 1994 trajo consigo una temporada de lluvias inusualmente violenta, transformando el paisaje verde en un pantano gris y ahogando cualquier sonido bajo el rugido constante del agua golpeando los tejados. La humedad se filtraba por las paredes, haciendo que el papel tapiz se despegara como piel muerta y que el moho floreciera en las esquinas más oscuras de la casa, presagiando una descomposición interna. La neblina bajó de la sierra con una densidad antinatural, quedándose estancada en el patio y borrando los límites entre la finca y la selva circundante, creando un escenario onírico y perturbador. Fue en medio de esa atmósfera opresiva, donde el día y la noche parecían fundirse en una penumbra eterna, cuando la rutina inquebrantable de don Eladio comenzó a mostrar grietas y el silencio habitual se cargó de una estática que erizaba la piel. El cambio en la atmósfera comenzó con una anomalía auditiva que tardó horas en ser procesada por la mente consciente de los habitantes de la casa, el cese absoluto de los ladridos en el perímetro exterior. Durante años, la banda sonora nocturna de la finca Santa Clara había sido el
coro vigilante de los pastores alemanes, una constante rítmica que aseguraba que la barrera entre la civilización y la selva permanecía intacta. Sin embargo, bajo el estruendo del aguacero que golpeaba las tejas de barro, ese sonido vital se había extinguido gradualmente, no con el alboroto de una pelea, sino con un silencio repentino y quirúrgico, como si alguien hubiera apagado un interruptor. Santiago recuerda estar acostado en su cama, con los ojos clavados en el techo, sintiendo un nudo en el estómago al darse cuenta de que la oscuridad allá afuera se había vuelto muda, una señal inequívoca de que la guardia había caído sin siquiera tener tiempo de dar la alarma. A la mañana siguiente, la luz grisácea del amanecer reveló la primera atrocidad en el lado norte de la propiedad, cerca de donde el bosque comenzaba a reclamar el terreno cultivado. Uno de los pastores, un macho alfa que don Eladio solía elogiar por su ferocidad, yacía en el lodo convertido en una masa irreconocible de carne y hueso expuesto. Lo perturbador no era la muerte en sí, algo común en la vida rural, sino la disposición grotesca de los restos. El animal no había sido devorado por un depredador hambriento, sino desmantelado con una precisión sádica que sugería inteligencia y pulgares oponibles. Las vísceras estaban esparcidas formando un patrón casi ritual sobre la hierba mojada, y la cabeza del perro había sido arrancada y colocada mirando hacia la casa, como un mensaje macabro o una advertencia directa para quienes observaban desde la seguridad de los muros de piedra. La reacción física de Santiago ante el hallazgo fue visceral e inmediata. Un vómito amargo que le quemó la garganta mientras intentaba procesar la violencia gráfica que sus ojos infantiles no debían haber visto. El olor metálico de la sangre fresca, mezclado con la tierra húmeda, se grabó en su memoria olfativa para siempre, convirtiéndose en el aroma del miedo puro, un gatillo que décadas después todavía le provoca náuseas inexplicables en los días lluviosos. Mientras él temblaba incontrolablemente, luchando por no mirar y al mismo tiempo incapaz de apartar la vista, notó que los capataces se persignaban repetidamente, murmurando oraciones entre dientes y retrocediendo instintivamente. Había un terror contagioso en el aire, la certeza compartida de que lo que había bajado del monte no era un puma ni un oso, sino algo que pertenecía a las historias que se contaban en voz baja para no invocar al diablo. Don Eladio, sin embargo, observó la escena con una frialdad que helaba más que el viento de la sierra, sin mostrar ni un ápice de lástima por el animal que le había servido lealmente. Su rostro era una máscara de piedra, pero sus ojos delataban un reconocimiento oscuro, como si estuviera confirmando una sospecha que había mantenido en secreto durante mucho tiempo. No hubo órdenes de llamar a la policía rural, ni intentos de buscar rastros convencionales. Simplemente se ajustó el cinturón, escupió al suelo con desprecio y ordenó que quemaran los restos inmediatamente con gasolina. Para Santiago, ver a su abuelo tan imperturbable frente a tal carnicería fue tan aterrador como el propio cadáver del perro. Era la confirmación de que en el mundo de don Eladio, la violencia extrema era una moneda de cambio aceptable y esperada. La tensión en la finca se disparó durante las siguientes 48 horas, transformando la rutina disciplinada en un estado de sitio psicológico donde cada sombra parecía moverse con vida propia. Los trabajadores comenzaron a desertar silenciosamente, inventando excusas familiares o enfermedades repentinas para abandonar la propiedad antes de que cayera la noche, dejando la casa grande cada vez más aislada. Nadie quería estar cerca cuando el sol se ocultara, convencidos de que la tierra había sido marcada por un mal aire o una venganza antigua que no distinguía entre patrones y peones. El aislamiento de Santiago se profundizó, quedándose solo en la inmensidad de la casona, con un abuelo que pasaba las horas limpiando sus armas y revisando obsesivamente los cerrojos de las puertas, sumido en un mutismo que era más elocuente que cualquier grito de pánico. El segundo evento que rompió la frágil negación ocurrió 2 noches después, cuando una tormenta eléctrica dejó la finca sin suministro de energía, sumiendo todo en una oscuridad absoluta. A la mañana siguiente, la enorme puerta principal de roble macizo, una barrera que había resistido décadas de clima y desgaste, apareció marcada con 3 surcos profundos y paralelos. Las hendiduras habían arrancado astillas del tamaño de un brazo, penetrando centímetros en la madera dura, revelando una fuerza física descomunal que ningún animal conocido en la región poseía. Lo que paralizó a Santiago no fue la profundidad de los cortes, sino la altura a la que se encontraban. Las marcas comenzaban a más de 2,5 metros del suelo, un ángulo que sugería una criatura bípeda de proporciones gigantescas, probando la resistencia de la entrada. Santiago recuerda haberse parado frente a esa puerta, sintiéndose minúsculo e insignificante, tratando de imaginar qué tipo de ser podía tener el
tamaño y la fuerza para dejar tal tarjeta de visita. Su mente infantil, alimentada por el miedo y las leyendas locales, comenzó a dibujar al monstruo en los espacios oscuros de su imaginación. Una bestia alta como un árbol, con garras como cuchillos de carnicero y una respiración que olía a azufre. La lógica se desmoronaba ante la evidencia física. Aquello no era un animal buscando comida, era un invasor tanteando las defensas, buscando un punto débil para entrar. La sensación de seguridad que los muros de piedra le habían proporcionado siempre se evaporó en un instante, reemplazada por la certeza de que estaban atrapados en una caja de piedra con algo que quería entrar a toda costa. Esa noche, el miedo dejó de ser una abstracción y se convirtió en una presencia física que habitaba cada rincón de la casa, espesando el aire y dificultando la respiración. Don Eladio prohibió encender velas cerca de las ventanas y ordenó que todos permanecieran en el segundo piso, bloqueando la escalera con muebles pesados en un intento fútil de crear una segunda barrera. Santiago, acurrucado en su cama bajo capas de mantas que no lograban calentarle, escuchaba los crujidos de la casa vieja, tratando de distinguir entre el asentamiento natural de la madera y los pasos de un intruso. El insomnio se convirtió en su única defensa, una vigilia forzada por la adrenalina que mantenía sus sentidos agudizados al máximo, esperando el sonido inevitable de la madera cediendo o el cristal rompiéndose. El gatillo final, el momento en que la pesadilla cruzó el umbral de la realidad, llegó pasadas las 3 de la madrugada, en el punto más profundo y silencioso de la noche. Un sonido pesado y húmedo resonó en el patio interior, el corazón fortificado de la casa que se suponía inaccesible desde el exterior. No era el ruido de algo cayendo, sino el impacto controlado de un cuerpo masivo aterrizando sobre las baldosas de piedra después de saltar el muro perimetral de 4 metros. Santiago dejó de respirar, su corazón golpeando contra sus costillas como un pájaro atrapado, mientras escuchaba una serie de exhalaciones roncas y guturales que reverberaban en el patio acústico. Algo estaba dentro, algo enorme que se movía con una mezcla antinatural de torpeza pesada y sigilo depredador. Desde su posición en el piso superior, Santiago escuchó cómo la criatura se desplazaba, sus pasos cambiando de un ritmo bípedo vacilante a un trote cuadrúpedo fluido, las garras chasqueando contra la piedra. El horror se intensificó cuando los sonidos se detuvieron justo debajo de su ventana, seguidos por un sonido de olfateo profundo, como si la bestia estuviera degustando el aire, buscando el rastro químico del miedo que emanaba de los habitantes. No había ladridos, no había resistencia. Los pocos perros que quedaban afuera habían enmudecido por el terror absoluto o ya estaban muertos. La soledad de ese momento fue devastadora. Santiago comprendió que no había ayuda posible, que el mundo exterior no sabía ni le importaba lo que estaba ocurriendo en esa finca perdida en la niebla. La criatura no se quedó en el patio. Comenzó a probar las puertas de la planta baja, empujando con una fuerza que hacía vibrar la estructura de la casa, buscando una entrada con una paciencia aterradora. Luego, el sonido cambió. Se escuchó el crujido de la madera de la escalera principal, seguido por pasos lentos y pesados que subían hacia el segundo piso, ignorando o apartando los muebles que don Eladio había colocado como barricada. Santiago se deslizó de la cama y se arrastró hasta la puerta de su habitación, pegando la oreja al suelo, paralizado por una mezcla tóxica de curiosidad y pánico. Podía oír la respiración de la cosa al otro lado del pasillo, un resuello húmedo y laborioso, como el de un asmático gigante o un animal con los pulmones llenos de fluido. La sombra de la entidad bloqueó la luz de la luna que se filtraba por debajo de la puerta de su habitación, sumiendo a Santiago en una oscuridad aún más profunda. La criatura se detuvo allí, justo al otro lado de la delgada lámina de madera, y Santiago pudo escuchar el sonido de sus uñas rascando suavemente la superficie, no con agresividad, sino con una curiosidad táctil, como si estuviera saboreando el momento antes del ataque. El olor penetró en la habitación, un hedor insoportable a almizcle rancio, piel podrida y tierra de cementerio que hizo que los ojos de Santiago lagrimearan. Estaba tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, una radiación febril que prometía violencia y dolor. En ese instante de terror paralizante, cuando Santiago esperaba que la puerta estallara en astillas, la puerta de la habitación principal al final del pasillo se abrió con un golpe seco. No fue la criatura quien lo hizo, sino don Eladio. El abuelo salió al pasillo no con miedo, sino con una furia contenida, sosteniendo una linterna potente en una mano y un juego de llaves de hierro pesado en la otra. La luz de la linterna cortó la oscuridad, revelando por una fracción de segundo una silueta monstruosa, encorvada y cubierta de pelo enmarañado,
tanto que se giró hacia la nueva amenaza con un gruñido que sonó casi humano. Pero don Eladio no disparó, ni siquiera levantó un arma. En su lugar, hizo sonar las llaves, un tintineo metálico y agudo que pareció confundir a la bestia momentáneamente. La criatura, sorprendida por la audacia de la presa, vaciló, y en esa pausa, don Eladio demostró que su locura era tan profunda como el abismo que enfrentaba. En lugar de retroceder, el anciano avanzó hacia la escalera de servicio que conducía al sótano, gritando una orden ininteligible, una invitación al desafío. La bestia, movida por un instinto territorial o por el reto, ignoró la puerta de Santiago y se lanzó tras el anciano, sus garras resbalando en el piso pulido mientras perseguía a la figura que se adentraba en las entrañas de la casa. Santiago, temblando, entreabrió su puerta lo suficiente para ver a su abuelo desaparecer en la oscuridad de la escalera trasera, atrayendo al monstruo hacia el único lugar de la casa que estaba aún más prohibido que el bosque exterior. El sonido que siguió no fue de disparos, sino el chirrido oxidado de las bisagras de la puerta del sótano siendo abiertas de par en par, seguido por un silencio expectante de 2 segundos. Luego, el infierno estalló bajo el suelo. No eran los ladridos de los pastores alemanes, eran rugidos profundos, guturales y sísmicos, el sonido de bestias masivas despertando de un letargo inducido por el hambre y la oscuridad. Don Eladio no había bajado para esconderse, había bajado para abrir las jaulas. El conflicto interno de Santiago alcanzó su punto máximo. El alivio de que el monstruo se hubiera alejado de su puerta chocaba brutalmente con el horror de comprender qué era lo que su abuelo guardaba en el sótano. Desde las profundidades de la casa subió una cacofonía de violencia primitiva, el choque de cuerpos masivos, el crujir de huesos y aullidos que mezclaban dolor y furia. Santiago se dio cuenta, con una claridad que le heló la sangre, de que su abuelo había convertido el sótano en una arena de gladiadores, enfrentando a una pesadilla sobrenatural contra una jauría de monstruos creados por el hombre. La casa vibraba con la batalla subterránea, y Santiago, solo en el pasillo oscuro, entendió que esa noche la inocencia había muerto definitivamente. Ya no había buenos ni malos, solo depredadores compitiendo por el dominio de la oscuridad, y él estaba atrapado justo encima de la masacre. El sonido que ascendió desde las entrañas de la finca santa, clara aquella noche, no se parecía a nada que la naturaleza hubiera diseñado para ser escuchado por oídos humanos. El suelo de madera del segundo piso vibraba con una intensidad sísmica, transmitiendo la violencia bruta del enfrentamiento que ocurría bajo los cimientos, convirtiendo la arquitectura colonial en una caja de resonancia del horror. No era una pelea de perros convencional, con ladridos de advertencia y escaramuzas rápidas. Era una colisión de masas biológicas decididas a aniquilarse mutuamente, un caos de golpes secos contra el concreto y el desgarro húmedo de tejidos blandos. Santiago, con la cara presionada contra las tablas del piso, sentía cada impacto como si ocurriera dentro de su propio cráneo, una cacofonía de gruñidos profundos y respiraciones agónicas que borraban cualquier rastro de civilización o seguridad que la casa hubiera prometido alguna vez. Las bestias de don Eladio, esos mastines y presas canarios criados en la oscuridad perpetua, no luchaban como animales domésticos defendiendo un territorio, sino como máquinas biológicas programadas para la destrucción total. Lo más aterrador de su ataque era la ausencia casi total de ladridos. Estos animales no desperdiciaban aire en amenazas vocales, canalizando toda su energía en la mordida y la tracción, generando un sonido de masticación frenética que helaba la sangre. Se escuchaba el chasquido de mandíbulas cerrándose con la fuerza de prensas hidráulicas y el sonido de cuerpos pesados siendo arrojados contra las paredes del sótano, haciendo temblar los cuadros en los pasillos superiores. Era la industrialización de la violencia animal, una fuerza imparable y carente de miedo que el abuelo había desatado como quien abre una compuerta de agua sucia. Por encima del rumor sordo de los perros, la criatura invasora emitía vocalizaciones que desafiaban la clasificación zoológica y la cordura de quien las escuchaba. Sus gritos comenzaron como rugidos de dominancia, explosiones de furia de un depredador que nunca antes había encontrado resistencia real, acostumbrado a ser la cima indiscutible de la cadena alimenticia local. Sin embargo, a medida que los minutos se estiraban en una eternidad de sangre, esos rugidos mutaron, degradándose hacia chillidos agudos de dolor y sorpresa, sonidos que tenían una cualidad perturbadoramente humana. Había una desesperación consciente en esos alaridos, el pánico de un ser inteligente que se da cuenta de que ha caído en una trampa mortal y que está siendo devorado vivo por enemigos que no sienten dolor ni piedad. La batalla alcanzó un crescendo insoportable, un vórtice de ruido donde el crujido
ruido de huesos grandes rompiéndose resonó con la claridad de disparos de pistola en un espacio cerrado. La estructura de la casa pareció gemir en simpatía, como si las piedras antiguas rechazaran la abominación que estaba ocurriendo en su núcleo, queriendo expulsar tanto a la bestia invasora como a los monstruos guardianes. Santiago se tapó los oídos con las manos, apretando los ojos hasta ver luces, tratando de bloquear la realidad de que su abuelo estaba allí abajo, en medio de ese matadero, dirigiendo la orquesta de muerte. La idea de que un anciano pudiera caminar entre esos titanes sedientos de sangre sin ser despedazado añadía una capa de terror místico a la figura de don Eladio, elevándolo a la categoría de hechicero o demonio. De repente, el estruendo cesó, no gradualmente, sino con un corte abrupto que dejó un zumbido eléctrico en el aire, similar al silencio que sigue a una explosión cercana. Solo quedó el sonido de respiraciones pesadas, laboriosas y húmedas, el jadeo colectivo de pulmones llevados al límite y gargantas obstruidas por fluidos viscosos. No hubo vítores de victoria ni palabras de consuelo, solo la quietud densa de la muerte asentándose sobre el sótano, pesada como una losa de plomo. Santiago permaneció inmóvil en el suelo del pasillo, temblando de frío y shock, esperando que algo subiera por las escaleras, su abuelo, la criatura, o quizás uno de los perros transformado por la ingesta de carne maldita. El olor a cobre y excremento comenzó a filtrarse por las rendijas del suelo, una marea invisible que confirmaba el final de la carnicería. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Cuando la puerta del sótano finalmente se abrió, no emergió un monstruo, sino la figura encorvada y empapada de don Eladio, que parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Su ropa de trabajo estaba saturada de una sustancia oscura y espesa que no era barro, y sus manos temblaban con una frecuencia vibratoria que le impedía sostener la linterna con firmeza. No miró hacia la habitación de Santiago. Sus ojos estaban fijos en un punto medio, vacíos de humanidad, con la pupila dilatada por la adrenalina y el horror de lo que acababa de presenciar y permitir. Cerró la puerta con llave, girando el mecanismo 3 veces con movimientos mecánicos, y luego se apoyó contra la pared, dejando escapar un suspiro que sonó como el estertor de un moribundo. No hubo explicaciones esa noche, solo el sonido de sus botas arrastrándose hacia su dormitorio y el clic de otro cerrojo. La mañana siguiente trajo consigo una luz solar brillante y obscena que iluminaba el patio interior con una claridad de alta definición, negándose a ocultar los pecados de la noche anterior. Santiago bajó las escaleras con las piernas entumecidas, movido por una curiosidad mórbida que superaba su instinto de conservación, atraído magnéticamente hacia el epicentro del desastre. El patio, que solía ser un lugar de tránsito limpio y ordenado, se había transformado en un lienzo expresionista de violencia abstracta, con charcos de sangre coagulada que brillaban como aceite negro bajo el sol. Las macetas estaban destrozadas, las paredes arañadas hasta el ladrillo vivo, y había restos de pelaje y carne esparcidos con una violencia centrífuga que desafiaba la comprensión física de lo ocurrido. Lo primero que golpeó a Santiago fue el estado de los perros sobrevivientes. De la manada original de 6 bestias que don Eladio mantenía en el sótano, solo 3 respiraban. Estaban tumbados en la sombra, cubiertos de heridas profundas que exponían el músculo y el hueso, respirando con dificultad, pero con una calma postorgásmica inquietante. Sus ojos amarillos siguieron a Santiago sin agresividad, reconociéndolo como parte de la manada o simplemente demasiado agotados para reaccionar. Los cuerpos de los perros caídos habían sido arrastrados a una esquina, montones de carne inerte que habían dado su vida no por lealtad, sino por instinto asesino, cumpliendo el propósito para el que fueron diseñados genéticamente. Ver a esos titanes destrozados daba una medida real de la fuerza de la cosa que había entrado, una entidad capaz de desmantelar tanques biológicos con sus propias manos. Pero el verdadero horror yacía en el centro del patio, cubierto parcialmente por una lona de camión manchada de grasa que don Eladio debía haber colocado antes del amanecer. Santiago, aprovechando que su abuelo estaba en el almacén buscando herramientas, se acercó y levantó una esquina de la lona con dedos temblorosos, esperando ver un animal grande, quizás un oso o un gran felino deforme. Lo que vio desafió su capacidad de categorización, una masa de carne grisácea, cubierta de parches de pelo sarnoso y piel que parecía cuero curtido al sol. La anatomía era incorrecta, una mezcla grotesca de características que no deberían coexistir en un mismo organismo, con extremidades demasiado largas y articulaciones que parecían doblarse en direcciones imposibles, sugiriendo una evolución divergente y maligna. El detalle que rompió la mente de Santiago y que lo perseguiría en pesadillas
pesadillas durante las siguientes 3 décadas fue la mano de la criatura. No era una garra de animal, aunque terminaba en uñas negras y afiladas como bisturís. Era una mano, con estructura de primate, con un pulgar oponible y líneas en la palma. Una mano que podría haber acariciado a un niño o sostenido una herramienta. Estaba cubierta de verrugas y cicatrices antiguas, pero la morfología era innegablemente antropomórfica, gritando en silencio que aquello no era solo una bestia, sino algo que había sido, o aún era parcialmente, un hombre. Ver esa humanidad distorsionada y destrozada provocó un vértigo existencial en Santiago. La comprensión súbita de que los monstruos de los cuentos eran reales y compartían nuestro ADN. Don Eladio apareció en el patio cargando sacos de cal viva y bidones de gasolina, su rostro convertido en una máscara de pragmatismo rural que no admitía preguntas ni emociones. No regañó a Santiago por mirar, simplemente asintió hacia el cuerpo con una mueca de disgusto, como quien mira una plaga agrícola que debe ser erradicada antes de que se extienda. Comenzó el trabajo de limpieza con una eficiencia brutal, ordenando a los pocos peones de confianza que habían llegado que cavaran una fosa profunda en los límites de la propiedad, lejos de los ojos curiosos. La instrucción fue clara y se dio en voz baja. Nadie habla de esto. Lo que pasa en la finca Santa Clara se queda en la tierra. Era la imposición del silencio institucional, la creación de un vacío de información donde la verdad se asfixiaba. La quema de los restos se realizó con una urgencia metódica, creando una pira funeraria improvisada con madera seca y neumáticos viejos para asegurar que el fuego alcanzara temperaturas extremas. El humo que se elevó hacia el cielo nublado era negro y aceitoso, cargado con un olor dulzón y penetrante a barbacoa podrida que se impregnó en la ropa y el cabello de todos los presentes. Santiago observó desde la distancia cómo las llamas consumían la evidencia, viendo cómo la piel de la criatura se ampollaba y reventaba, y cómo los huesos, demasiado duros para romperse fácilmente, se ennegrecían hasta convertirse en carbón. No hubo ceremonia ni palabras de despedida, solo el crepitar del fuego y la mirada vigilante de don Eladio, asegurándose de que nada quedara para ser analizado por un forense o un biólogo. Durante la limpieza, uno de los trabajadores encontró un objeto metálico incrustado en la carne del cuello de la criatura, algo que el fuego había revelado al consumir el tejido circundante. Era un medallón de plata ennegrecida, deformado por la violencia del combate, pero aún reconocible como una pieza de joyería antigua, posiblemente religiosa o familiar. Don Eladio lo tomó con un trapo, lo examinó durante un largo minuto con una expresión indescifrable y luego, sin decir una palabra, lo arrojó al centro de las llamas más intensas. Ese gesto confirmó para Santiago que su abuelo sabía exactamente qué era esa cosa, o peor aún, quién había sido antes de convertirse en una abominación. El medallón no era un trofeo, era una identificación que debía ser destruida. El silencio que siguió a la quema fue absoluto. Los trabajadores terminaron su labor con la cabeza gacha, evitando mirar hacia la zona quemada, cómplices forzados de un secreto que pesaba más que la tierra que echaban sobre las cenizas y la cal. No se llamó a la policía, ni al ejército, ni a ningún sacerdote local. La finca Santa Clara operaba bajo su propia jurisdicción, una soberanía de sangre donde los problemas se resolvían internamente y se enterraban profundamente. Santiago entendió que la ley de los hombres no llegaba hasta allí arriba y que cualquier intento de buscar ayuda externa sería visto como una traición imperdonable. La soledad se hizo total, ya no solo geográfica, sino moral. Estaban solos con sus muertos y sus asesinos. Años más tarde, revisando los documentos privados de don Eladio, Santiago encontraría referencias crípticas a entidades biológicas anómalas y correspondencia con figuras militares retiradas que hablaban de contención y zonas de exclusión no oficiales. Aquellos papeles, amarillentos, sugerían que el abuelo no era solo un ranchero paranoico, sino un engranaje en una maquinaria de ocultamiento mucho más vasta, un guardián asignado o voluntario de una frontera invisible. La batalla en el patio no había sido un incidente aislado de folclore rural, sino una escaramuza en una guerra oculta que se libraba en los márgenes de la realidad mexicana. El término habloe aparecía garabateado en los márgenes de un almanaque de 1994 junto a coordenadas que coincidían con la ubicación de la finca. El impacto psicológico en el Santiago niño fue devastador. Dejó de jugar en el jardín y abandonó sus exploraciones infantiles, convirtiéndose en un recluso voluntario dentro de la casa fortificada. La imagen de la mano humana de la bestia y la ferocidad mecánica de los perros de su abuelo destruyeron su inocencia, implantando la idea de que el mundo era un lugar depredador donde la supervivencia dependía de la capacidad de ser más
monstruoso que el enemigo. Comenzó a mirar a don Eladio no con admiración, sino con un temor reverencial, viendo en él al carcelero de las bestias, el hombre que caminaba entre demonios porque llevaba uno dentro. La puerta del sótano fue reparada y reforzada con nuevas barras de acero, y las llaves desaparecieron de nuevo en el bolsillo de don Eladio, pero el conocimiento de lo que vivía allí abajo nunca abandonó la mente de Santiago. A veces, en las noches de silencio, creía escuchar el sonido de garras raspando el cemento, recordatorios de que las bestias seguían allí, esperando la próxima invasión, hambrientas y pacientes. El abuelo había ganado la batalla, pero la guerra psicológica la había perdido en el momento en que decidió combatir el fuego con fuego delante de su nieto. La finca ya no era un hogar, era una estación de vigilancia, y Santiago había sido reclutado forzosamente para la guardia eterna. Esa tarde, mientras la lluvia volvía a caer sobre la tierra removida, lavando los últimos rastros de sangre, pero no la memoria del horror, Santiago se sentó junto a la ventana y escribió su primera nota en un cuaderno escolar, un intento infantil de procesar el trauma. El abuelo tiene monstruos para matar a los monstruos, escribió con letra temblorosa, una frase que resumía la terrible verdad de su herencia. No sabía entonces que esa frase se convertiría en el epitafio de su vida adulta, una condena a heredar no solo la tierra y el ganado, sino la responsabilidad de mantener esa puerta cerrada y alimentar a las sombras que protegían al mundo de una oscuridad aún peor. El regreso de Santiago a la zona cero no fue un acto impulsivo de heroísmo, sino una rendición calculada ante una obsesión que le había carcomido los huesos durante 3 décadas. Ahora, como único dueño legal de la finca Santa Clara, sentía que las escrituras de propiedad no eran títulos de posesión, sino una sentencia judicial que lo condenaba a vigilar el abismo. La casa, aunque estructuralmente sólida, mostraba los estragos del tiempo y el abandono emocional. El moho dibujaba mapas de continentes oscuros en las esquinas de los techos y la madera crujía con quejas de anciano ante cada paso. Santiago pasaba las noches en vela, sentado en la misma silla de cuero que usaba su abuelo, con una botella de tequila barato y los planos topográficos desplegados sobre el escritorio, trazando rutas hacia las barrancas donde los lugareños ya no se atrevían a llevar a pastar a sus animales. La culpa de haber huido en su juventud se mezclaba con la necesidad patológica de saber si el sacrificio de aquella noche de 1994 había servido para algo o si solo había sido una pausa en la carnicería. La preparación para la incursión en el monte requirió vencer obstáculos que iban más allá de lo físico. La burocracia gubernamental había extendido sus tentáculos invisibles sobre la región bajo la excusa de la conservación ecológica. Carteles oxidados con logotipos federales prohibían el paso a ciertas áreas de la sierra, citando protección de fauna endémica, una coartada perfecta para mantener a los curiosos lejos de los depredadores reales. Santiago sabía que no estaba solo. Había encontrado cámaras de trampa modernas instaladas en los senderos, dispositivos de vigilancia que no pertenecían a cazadores furtivos, sino a agencias que monitoreaban el perímetro con un interés inquietante. Sentía la presión de ojos electrónicos sobre su nuca, la certeza paranoica de que alguien en una oficina climatizada en la Ciudad de México observaba los mismos puntos rojos en un mapa, esperando que la naturaleza hiciera el trabajo sucio de eliminar a cualquier intruso que se acercara demasiado a la verdad oculta en la espesura. Físicamente, Santiago ya no era el niño ágil que espiaba desde las ventanas, ni tampoco un soldado en su plenitud. Era un hombre de 42 años, con las rodillas desgastadas y una respiración que se acortaba con el esfuerzo. Se miró en el espejo sucio del vestíbulo, reconociendo en su reflejo la misma mirada dura y cansada de don Eladio, esa expresión de quien ha visto el final del túnel y sabe que no hay luz, sino un tren viniendo de frente. Se equipó con lo que encontró en el arsenal secreto del abuelo, un rifle Mauser de cerrojo, pesado y confiable, cuidado con aceite de armas durante años de inactividad y un machete con la hoja manchada por el uso antiguo. No llevaba chalecos tácticos ni tecnología GPS satelital. Confiaba en la brújula analógica y en los mapas, anotados a mano por el viejo, guías escritas con tinta y miedo que señalaban las zonas de silencio absoluto donde ni los pájaros se atrevían a cantar. El catalizador definitivo para internarse en la selva fue el hallazgo de una vaca preñada mutilada a escasos 500 metros de la cerca perimetral, en un claro donde la niebla parecía tener peso propio. El animal no había sido atacado por coyotes ni pumas. Su caja torácica había sido abierta con una precisión quirúrgica brutal, las costillas separadas como si fueran ramas secas para acceder a los órganos blandos, y el feto había desaparecido sin dejar rastro de sangre arrastrada. No había
había huellas de lucha, lo que indicaba que la muerte fue instantánea o que la presa estaba paralizada por un terror absoluto antes del golpe final. Santiago se arrodilló junto al cadáver, sintiendo cómo el olor a hierro y contenido estomacal despertaba los recuerdos dormidos de su infancia, confirmando que la tregua había terminado. La criatura, o lo que fuera que habitaba en la oscuridad verde, había vuelto a probar los límites de la propiedad, enviando un mensaje claro de que el hambre no respeta fronteras ni cercas de alambre de púas. Cruzó la línea de árboles al amanecer, cuando la luz del sol luchaba por penetrar la bóveda vegetal, creando un mundo de sombras largas y contrastes engañosos. El cambio de atmósfera fue inmediato y opresivo. El aire se volvió denso, cargado de una humedad pegajosa que se adhería a la piel como una segunda capa de sudor frío. Los sonidos de la civilización desaparecieron por completo, reemplazados por el goteo constante del agua condensada en las hojas y el crujido ocasional de ramas bajo el peso de algo invisible. Santiago avanzaba con cautela, sus botas hundiéndose en el humus profundo, consciente de que estaba entrando en un territorio donde él no era el dueño, sino una intrusión biológica tolerada momentáneamente. Cada helecho gigante y cada tronco cubierto de musgo parecían esconder una amenaza potencial, y su mente jugaba trucos visuales, transformando raíces retorcidas en extremidades acechantes. A medida que se adentraba en la espesura, siguiendo las marcas casi borradas que su abuelo había hecho en los troncos de los encinos viejos, Santiago notó una ausencia perturbadora de vida normal. No había ardillas, ni insectos zumbando, ni el canto habitual de las aves matutinas. El bosque estaba en un estado de silencio reverencial, como si toda la fauna menor hubiera huido o estuviera escondida, conteniendo la respiración ante la presencia de un superdepredador. Este vacío ecológico era más aterrador que cualquier ruido, una señal inequívoca de que estaba caminando hacia la guarida de algo que dominaba el ecosistema por completo. Su respiración sonaba estruendosa en sus propios oídos y el latido de su corazón marcaba un ritmo frenético que amenazaba con delatar su posición a kilómetros de distancia. En el kilómetro 3 encontró el primer rastro físico que validaba las pesadillas, una huella impresa profundamente en el barro de la orilla de un arroyo seco. No era la huella de un lobo, ni la de un oso, ni mucho menos la de un humano descalzo. Era una amalgama monstruosa de todas ellas, una impresión alargada con dedos distendidos y garras que se clavaban profundamente en la tierra. Santiago colocó su propia mano junto a la marca para comparar, sintiendo un escalofrío al ver que la huella era casi el doble de grande que la suya. Lo más inquietante era la distribución del peso. La profundidad del talón sugería que la criatura caminaba erguida en ciertos tramos, soportando una masa corporal masiva sobre dos piernas, desafiando la biomecánica convencional. Sacó una cámara desechable y tomó una foto con el flash desactivado, documentando la prueba de que los monstruos no solo existían en la memoria, sino que caminaban sobre la misma tierra que él pisaba. Más adelante, en una hondonada oscura protegida por paredes de roca caliza, Santiago tropezó con los restos de un campamento humano abandonado hacía meses, quizás años. Una tienda de campaña de nylon naranja estaba desgarrada y colapsada, cubierta de moho y hojas podridas, como un tumor sintético en el paisaje natural. Al inspeccionar el sitio con la punta de su rifle, encontró una mochila de senderismo semi-enterrada, conteniendo equipo fotográfico profesional destrozado y libretas de notas convertidas en pulpa por la lluvia. No había cuerpos ni huesos visibles, solo la sensación persistente de una interrupción violenta, de vidas que se apagaron o fueron arrastradas hacia la oscuridad en cuestión de segundos. Aquello confirmaba sus sospechas de que la zona no solo era un coto de caza animal, sino un cementerio de desaparecidos, un lugar donde las personas se evaporaban de los registros oficiales. El mapa de Don Eladio indicaba una zona marcada con una calavera roja, un sistema de cuevas naturales conocido localmente como la Boca del Diablo, un lugar que los lugareños evitaban incluso en sus oraciones. El terreno se volvió más abrupto, obligando a Santiago a escalar rocas resbaladizas y a abrirse paso a machetazos a través de una vegetación espinosa que parecía defender el acceso al santuario central. El olor cambió drásticamente a medida que se acercaba. El aroma a tierra mojada fue reemplazado por un hedor acre y penetrante a amoníaco concentrado, heces de carnívoro y carne en descomposición avanzada. Era un olor químico y biológico a la vez, una señal olfativa de territorialidad que provocaba arcadas y hacía llorar los ojos, advirtiendo a nivel instintivo que se estaba entrando en una zona de muerte segura. Al llegar a la entrada de la cueva principal, una grieta oscura en la base de un acantilado de piedra gris,
Santiago se detuvo, paralizado por lo que vio esparcido en el suelo de la entrada. No eran solo huesos de animales, había cráneos de venado, fémures de ganado y entre la basura ósea, fragmentos que parecían inquietantemente humanos, blanqueados por el tiempo o roídos hasta la médula. Pero lo que heló su sangre no fue la muerte pasada, sino la vida presente. El suelo estaba cubierto de huellas, no de una sola criatura gigante, sino de muchas, de diferentes tamaños. Había impresiones pequeñas, copias en miniatura de la garra monstruosa que había visto en el arroyo, mezcladas con las huellas masivas de los adultos. La realidad le golpeó con la fuerza de un mazo. No se enfrentaba a una abominación solitaria y maldita, sino a una colonia. El mito del nahual, del hombre transformado por brujería o pactos demoníacos, se desmoronó ante la evidencia biológica de la reproducción. Aquello no era magia, era evolución, una especie invasora o una mutación que había encontrado en la sierra de Veracruz el nicho ecológico perfecto para prosperar y multiplicarse. Santiago comprendió con horror que su abuelo no había estado conteniendo a un monstruo, sino intentando frenar una plaga, una infestación que ahora, sin la vigilancia brutal de los perros y las armas, estaba creciendo exponencialmente. La idea de cachorros, de crías aprendiendo a cazar y matar con la misma eficiencia sádica que sus progenitores, transformaba el problema de una amenaza local a una catástrofe potencial que podría desbordarse hacia los pueblos cercanos en cualquier momento. Se adentró unos metros en la penumbra de la cueva, guiado por una curiosidad suicida, iluminando con una linterna de haz rojo para no alertar a los ocupantes. Las paredes estaban marcadas con arañazos profundos, como si las criaturas afilaran sus garras en la roca, y en el fondo, donde la luz apenas llegaba, vio nidos construidos con ramas, ropa vieja y pelo. En uno de esos nidos, algo se movió, una forma pequeña y pálida que levantó la cabeza y emitió un siseo que sonó como aire escapando de un neumático. Los ojos de la cría brillaron con una luminiscencia tapetum lucidum de color violeta, una adaptación visual depredadora que ningún mamífero conocido poseía. Santiago retrocedió sintiendo que había profanado un templo impío, consciente de que su presencia ya no era un secreto. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Antes de que pudiera salir a la luz del día, un sonido gutural resonó desde la espesura detrás de él, cortando su retirada. No venía de la cueva, sino del bosque. Los adultos estaban regresando de la casa. Santiago se giró, levantando el Mauser con manos sudorosas, y vio entre los árboles una silueta que desafiaba la cordura. La criatura estaba de pie, midiendo más de 2 metros, con una musculatura densa cubierta de pelaje irregular que actuaba como un camuflaje natural perfecto entre las sombras y la corteza. Lo miraba con una inteligencia fría y calculadora, evaluando la amenaza, no con instinto animal, sino con táctica militar. No atacó de inmediato, simplemente se mostró, dejando claro que Santiago estaba rodeado y que la cacería había comenzado. El primer disparo de Santiago fue un acto reflejo, el estruendo del calibre .30-06, rompiendo la paz del bosque y enviando una onda de choque a través de la vegetación. La bala impactó en el hombro de la criatura, haciéndola tambalearse y soltar un rugido que sacudió las hojas de los árboles, pero no cayó. En lugar de huir, la bestia cargó con una velocidad aterradora, moviéndose en 4 patas para reducir su perfil y cerrar la distancia en segundos. Santiago cerrojó el rifle con desesperación, expulsando el casquillo humeante, pero sabía que no tendría tiempo para un segundo tiro certero. El pánico tomó el control y el instinto de supervivencia primitivo le ordenó correr, abandonar la posición y buscar cualquier ventaja en el terreno conocido. La huida a través del bosque fue una pesadilla borrosa de ramas golpeándole la cara y raíces intentando derribarlo a cada paso. Santiago corría no hacia la finca, que estaba demasiado lejos, sino hacia una torre de vigilancia forestal abandonada que recordaba haber visto en los mapas, una estructura de metal oxidado que ofrecía altura y una oportunidad defensiva. Podía escuchar a la criatura rompiendo la maleza detrás de él, no corriendo ciegamente, sino pastoreándolo, jugando con él como un gato con un ratón herido. Otros sonidos se unieron a la persecución, aullidos y ladridos distorsionados que venían de los flancos, indicando que la manada entera estaba participando en el evento, coordinando sus movimientos para cortar cualquier ruta de escape. Al llegar al claro de la torre, Santiago se lanzó hacia la escalera de metal, subiendo los peldaños oxidados de 2 en 2 mientras sus pulmones ardían por la falta de oxígeno. Justo cuando alcanzaba la plataforma superior, una garra golpeó el metal de la estructura, haciendo vibrar toda la torre y casi haciéndole perder el equilibrio.
Miró hacia abajo y vio a 3 de las criaturas rodeando la base, saltando y golpeando los pilares, probando la resistencia del acero. Desde la altura, la visión era aún más aterradora. Eran depredadores perfectos, máquinas de matar diseñadas por una naturaleza cruel o un experimento fallido, y él estaba atrapado en una jaula de pájaros a 20 metros del suelo, con munición limitada y ninguna esperanza de rescate. La noche cayó sobre la sierra mientras Santiago permanecía en la torre, temblando de frío y terror, escuchando cómo las criaturas patrullaban abajo, esperando pacientemente a que bajara o a que la estructura cediera. Usó ese tiempo muerto para revisar las notas de su abuelo que llevaba en el bolsillo, buscando una debilidad, un patrón, algo que le permitiera sobrevivir. Encontró una anotación subrayada 3 veces. El fuego las confunde, pero solo el hierro las detiene. Santiago miró su rifle y el machete, dándose cuenta de que sus herramientas eran insuficientes para una guerra de esta magnitud. No necesitaba armas convencionales, necesitaba la brutalidad sistémica de Don Eladio, la capacidad de combatir el horror con un horror aún mayor. Con el amanecer, las criaturas se retiraron hacia la oscuridad de las cuevas, intolerantes a la luz directa del sol o simplemente satisfechas con haber marcado su territorio. Santiago aprovechó la ventana de oportunidad para descender y correr hacia la finca, moviéndose como un fantasma a través de los potreros sin detenerse hasta que cerró la pesada puerta de roble de la casa grande y echó todos los cerrojos. Se dejó caer en el suelo del vestíbulo, sucio, sangrando por cortes superficiales y con la mente fracturada por la revelación de la colonia. La casa, antes una prisión, ahora se sentía como el único bote salvavidas en un océano de monstruos. Pero sabía que las paredes no serían suficientes para siempre. La madera cede, la piedra se erosiona y ellos sabían dónde vivía. Santiago se levantó con dificultad y caminó, no hacia la cocina ni hacia su dormitorio, sino hacia la despensa, moviendo los estantes para revelar la puerta reforzada que llevaba al sótano. Sus manos temblaban mientras buscaba en el manojo de llaves aquella llave antigua de hierro negro que había jurado no usar jamás. La moralidad civilizada se había quedado en el bosque, junto con la inocencia y la esperanza de una solución pacífica. Miró la puerta cerrada, sabiendo que detrás de ella estaba el legado más oscuro de su abuelo, los criaderos, las jaulas vacías y los manuales de cría selectiva para generar bestias asesinas. La decisión se formó en su mente con Ninos Tool, la frialdad de una sentencia. No podía llamar al ejército, lo silenciarían. No podía huir, lo seguirían. La única forma de proteger la finca, y quizás al mundo que vivía ignorante más allá de las montañas, era reactivar la maquinaria de guerra de la finca Santa Clara. Santiago metió la llave en la cerradura. El sonido del mecanismo girando resonó como un disparo en la casa vacía. Al abrir la puerta, el olor a humedad y sangre vieja subió para recibirlo. Un abrazo familiar y terrible. Iba a necesitar perros, muchos perros, y esta vez tendría que ser él quien los convirtiera en monstruos. El descenso de Santiago hacia la oscuridad del sótano no fue solo un movimiento físico, sino una ceremonia fúnebre para su propia humanidad, marcando el momento exacto en que la víctima se convirtió en el verdugo necesario. Al encender las viejas bombillas de filamento desnudo, la luz amarilla reveló las jaulas de hierro oxidado y los drenajes en el suelo manchados por décadas de fluidos corporales. Un escenario que esperaba pacientemente a su nuevo director. El aire allí abajo estaba estancado, conservando el eco de los gruñidos de las bestias originales de su abuelo, como si los fantasmas de los mastines muertos todavía patrullaran el concreto frío. Santiago sintió el peso de las llaves en su mano, un peso que trascendía los gramos del metal. Era la carga gravitacional de una herencia maldita que exigía sangre para mantener el equilibrio del mundo. Entendió, con una resignación amarga, que la libertad nunca fue una opción real para él. Su apellido era un contrato de servidumbre perpetua atado a esa tierra infestada y a los horrores que crecían bajo la copa de los árboles. Durante los meses siguientes, la finca Santa Clara experimentó una regresión atroz, transformándose nuevamente en la fortaleza paramilitar que había sido bajo el mandato de Don Eladio, pero con una desesperación renovada. Camionetas sin marcas comenzaron a llegar en la madrugada, transportando no suministros agrícolas, sino
jaulas cubiertas con lonas oscuras que contenían la materia prima para la nueva defensa, cachorros de razas prohibidas y perros adultos descartados de peleas clandestinas. Santiago supervisaba las descargas con una pistola en la cintura y la mirada vacía, pagando en efectivo y sin hacer preguntas, sabiendo que cada animal que cruzaba el umbral era un soldado condenado a muerte. La ética se disolvió en la necesidad pragmática de la supervivencia. Ya no veía seres vivos con derecho a la compasión, sino unidades de fuerza biológica que debían ser endurecidas, alimentadas y finalmente sacrificadas para detener la marea que bajaba de la sierra. El ciclo de violencia se había reiniciado, lubricado por el miedo y financiado con la fortuna familiar. El proceso de entrenamiento en el sótano se convirtió en una rutina macabra que erosionaba lentamente lo que quedaba del alma de Santiago, convirtiéndolo en un reflejo distorsionado del monstruo que intentaba combatir. Aprendió a ignorar los gemidos de dolor y a recompensar únicamente la agresión pura, utilizando carne cruda y aislamiento sensorial para fracturar la psique de los animales y reconstruirla como armas letales. El sonido de las cadenas arrastrándose y el chasquido de mandíbulas hambrientas volvieron a ser la banda sonora de la casa, una melodía infernal que subía por las tuberías y vibraba en las tablas del suelo del comedor. Santiago comía solo, escuchando a sus creaciones debajo de sus pies, consciente de que estaba fabricando pesadillas para luchar contra pesadillas, en una carrera armamentista biológica donde el único perdedor era su propia conciencia. Se miraba las manos y veía la misma suciedad que cubría a su abuelo, la mancha indeleble de quien decide quién vive y quién muere en la oscuridad. Desde la ventana del segundo piso, la misma atalaya donde pasó su infancia observando, Santiago vigilaba ahora el bosque con ojos de estratega militar, notando cambios sutiles que pasarían desapercibidos para cualquier forastero. La línea de árboles parecía haber avanzado imperceptiblemente hacia la casa, como si la vegetación misma fuera cómplice de la invasión, y la niebla nocturna traía consigo olores que no pertenecían a la botánica, sino a la descomposición activa. Ya no era un paisaje natural, era territorio enemigo, una zona de exclusión biológica donde las leyes de la naturaleza habían sido reescritas por depredadores aberrantes. A veces, cuando la luna estaba alta, veía sombras alargadas moviéndose en el linde del bosque, figuras que se paraban en dos patas para observar la granja, evaluando las defensas con una paciencia geológica. Sabían que él estaba allí, y él sabía que ellos estaban esperando el momento de debilidad, el instante en que el cerrojo fallara o la voluntad se quebrara. La amenaza, lejos de estar contenida en las cuevas de la boca del diablo, había comenzado a mostrar signos alarmantes de expansión territorial y adaptación estratégica. Los reportes de ganado mutilado ya no se limitaban a los límites de la finca. Llegaban rumores desde los pueblos vecinos sobre desapariciones inexplicables y avistamientos de demonios en las carreteras secundarias. Santiago trazaba cada incidente en un mapa de pared, viendo con horror cómo los puntos rojos formaban un patrón de cerco que se cerraba lentamente sobre la región habitada. La colonia se estaba reproduciendo a una velocidad que desafiaba la biología convencional, impulsada por una fuente de alimento abundante y la falta de depredadores naturales. No se trataba de un animal solitario perdido en el tiempo, sino de una especie emergente lista para reclamar su lugar en la cima de la cadena alimenticia, y la finca Santa Clara era el único tapón en la botella. El silencio institucional que rodeaba la situación requería tanto esfuerzo como la defensa física, obligando a Santiago a tejer una red de sobornos y mentiras para mantener a las autoridades alejadas. Compró la lealtad de policías rurales y funcionarios locales, utilizando el oro y la influencia para asegurar que los informes forenses se perdieran y que las investigaciones sobre excursionistas desaparecidos se archivaran como accidentes. Entendió entonces la soledad profunda de don Eladio. El abuelo no era un ermitaño por gusto, sino por necesidad operativa, un guardián que no podía permitirse el lujo de la transparencia. Cada vez que quemaba evidencia en la fosa trasera, Santiago sentía que estaba quemando puentes con la civilización, aislándose en una isla de secretos tóxicos. Se convirtió en el curador de un museo de horrores que nadie podía visitar, protegiendo a una sociedad que lo llamaría loco si supiera la verdad de lo que habitaba en la niebla. En sus momentos de reflexión más oscura, Santiago llegaba a la conclusión de que la batalla no era entre el bien y el mal, sino entre dos formas de brutalidad, la humana y la salvaje. Las criaturas del Sintoesque bosque, con su inteligencia cruel y su capacidad de evolución rápida, representaban una naturaleza sin filtros, una fuerza primordial que veía a la humanidad no como dueños
del planeta, sino como ganado blando y lento. Él, con sus perros modificados y sus rifles de alto calibre, representaba la resistencia desesperada de una especie que se niega a ser extinguida. No había gloria en esta guerra, solo una contención sangrienta y temporal. Escribió en sus notas que tal vez el ser humano ya había tenido su tiempo y que lo que venía de la sierra era el siguiente paso lógico, una limpieza biológica necesaria que él estaba retrasando por pura terquedad y miedo atávico. La escritura de este testimonio final se convirtió en su único acto de confesión, una manera de dejar un rastro de migas de pan en un bosque oscuro, no para pedir perdón, sino para advertir al próximo desgraciado que herede las llaves. Santiago llenó cuadernos con detalles técnicos sobre el comportamiento de las criaturas, sus ciclos de caza, sus aversiones y las debilidades anatómicas que había descubierto a través de autopsias clandestinas. Estos documentos no eran memorias sentimentales, eran manuales de supervivencia, protocolos de guerra escritos con la caligrafía temblorosa de un hombre que sabe que su tiempo se agota. Apiló los diarios junto a los de su abuelo en la caja fuerte, creando una biblioteca de la catástrofe, un legado de papel que pesaba más que el plomo. Sabía que algún día alguien encontraría esas páginas y tendría que decidir si creer en la locura escrita o abrir la puerta y ver la verdad con sus propios ojos. El deterioro físico y mental de Santiago avanzaba paralelo al fortalecimiento de sus defensas, convirtiéndolo en un espectro que vagaba por los pasillos de una casa que olía a perro mojado y pólvora. El sueño se había convertido en un lujo inalcanzable, reemplazado por microsiestas interrumpidas por cualquier crujido de la madera o aullido lejano. Su piel adquirió un tono grisáceo por la falta de sol y el estrés crónico, y sus ojos se hundieron en cuencas oscuras, siempre vigilantes, siempre buscando movimiento en las sombras. Comenzó a sentirse más cómodo en la compañía de los mastines del sótano que entre humanos. Entendía su lenguaje simple de violencia y lealtad, una pureza que la sociedad exterior carecía. Se había convertido en parte de la manada, el alfa triste que dirigía la carnicería desde arriba, sacrificando su humanidad pedazo a pedazo para mantener los muros en pie. La noche en que redacta estas últimas líneas, la lluvia golpea los cristales con la misma furia que aquella noche de 1994, cerrando un ciclo perfecto de agua y sangre. Abajo, en el sótano, la nueva generación de bestias está inquieta, rascando las puertas de metal y gimiendo con una anticipación eléctrica, detectando algo que los sentidos humanos de Santiago apenas pueden percibir. Afuera, el silencio habitual del bosque se ha roto. Hay sonidos de movimiento masivo entre los árboles, ramas que se quiebran bajo pesos enormes y respiraciones múltiples que rodean la casa. Ya no es una incursión de prueba, es un asedio total. La colonia ha decidido que es hora de eliminar el obstáculo final. Santiago carga el Mauser con movimientos automáticos, coloca el machete sobre la mesa y se sirve un último vaso de tequila, mirando la puerta principal con una calma sepulcral. No hay esperanza de rescate, ni fantasías de una victoria heroica al amanecer. Santiago sabe que esta noche es el punto final de su guardia. Él es el muro de contención, la última barrera de carne y hueso entre la civilización ignorante y el hambre antigua que espera en la oscuridad. Si él cae, la puerta queda abierta y no habrá nadie para volver a cerrarla con 3 llaves. Su sacrificio no será televisado ni recordado con estatuas. Será un misterio más en la Sierra de Veracruz, una desaparición explicada como un crimen rural o un accidente desafortunado. Pero mientras le quede aliento y balas, mantendrá la posición, pagando la deuda de sangre que su abuelo contrajo con la tierra. La casa vibrará una vez más con la música de la muerte, y él será el director final de la orquesta. La última nota queda sobre el escritorio, escrita con tinta firme que contrasta con el temblor de sus manos. Si estás leyendo esto, la finca Santa Clara ha caído. No busques a los perros, no busques mi cuerpo, y por lo que más quieras, no abras la puerta del sótano. Lo que hay afuera es hambre, pero lo que dejamos encerrado abajo es odio puro. Quema la casa, quema el bosque, y nunca bajo ninguna circunstancia mires hacia la oscuridad cuando sientas que te están observando. El bosque no olvida, y ahora sabe tu nombre. Santiago deja la pluma, toma el rifle y camina hacia el vestíbulo donde la madera de la entrada comienza a astillarse bajo golpes de una fuerza inhumana. El horror no ha terminado, simplemente ha cambiado de dueño. ¿Qué estarías dispuesto a callar para proteger al mundo? Deja un corazón si crees que hay verdades que merecen ser contadas. Comenta El bosque no olvida si también sientes que el silencio puede ser un enemigo.